Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros ya en la recta final seguimos avanzando en la agenda constitucional en TV, revisando los artículos más relevantes de la propuesta constitucional. En este programa vamos a abordar órganos autónomos. Como siempre, día miércoles, bienvenida Catalina Salem, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Javier Couso, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Utrecht. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Bárbara, muy bien. Hola Javier. Hola Bárbara, hola Catalina, como siempre, muy bien, ¿no? Nos va quedando muy poco, ya estamos en la recta final del texto y por supuesto también de la carrera del plebiscito. Vamos de inmediato en esta oportunidad, como les decía, con órganos autónomos. Artículo 123. Defensoría del Pueblo. Promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Defensoría de los Derechos de la Niñez, en el 126, tendrá por objeto la promoción y protección de los derechos que son titulares niñas, niños y adolescentes y velar por su interés superior. Por supuesto, por un tema de espacio, nosotros hacemos algunos recortes, los analizamos en profundidad, pero siempre está disponible el acceso al texto completo para que ustedes lo puedan revisar en emol.com. Javier, ¿qué llama la atención de estos dos órganos? A ver, lo primero que hay que, creo, poner en perspectiva es que los órganos autónomos constitucionales son una tendencia relativamente reciente, de no más de 40 años, que en la historia del constitucionalismo occidental es algo relativamente breve en tiempo. Solía ocurrir que básicamente el Poder Judicial era el único organismo autónomo más allá del, digamos, los poderes políticos, y eventualmente en los años 40 las Contralorías Generales. Pero lo que hemos visto en todo el mundo es un movimiento a tener más y más de estos organismos autónomos, lo que tiene ventajas, pero también presenta posibles peligros. ¿A qué me refiero con peligro? Yo diría, la ventaja es obvia, que uno quiere tener un órgano autónomo para que pueda hacer su trabajo sin interferencia de otros poderes que pudieran politizarlo. Y eso se entiende y está muy bien. Pero más allá de las Cortes Constitucionales y las Contralorías, algunos dirían los bancos centrales, establecer muchos órganos autónomos también genera la posibilidad de verdaderas islas dentro del Estado constitucional. Hay una apuesta, yo diría finalmente, por el expertise. Y el expertise está muy bien, pero el control democrático es algo que puede correr riesgo. Esto en los Estados Unidos ha llevado a un movimiento contrario en los años 40, que busca control ciudadano sobre los órganos autónomos a través de la justicia administrativa. Entonces, volviendo ya a las dos instancias que acabas de decir, es interesante mencionar que no están en el capítulo 10 de los órganos autónomos, sino que son órganos autónomos constitucionales, pero están en otra parte de la Constitución. La Defensoría del Pueblo es bastante estándar, surge del Ombudsman, una cuestión que en mediados del siglo XX en Suecia surgió. Viene a reemplazar al INDH o a darle rango constitucional a lo que hoy día es el INDH. El INDH está muy cuestionado, es una institución en crisis, y me parece que de aprobarse la Constitución es una Defensoría del Pueblo. La Defensoría de la Niñez, si uno fuera estricto, en rigor podría haber estado subsumida en la Defensoría del Pueblo. Pero también es difícil, y esto tiene que ver con una cuestión muy común, y con esto termino, de las burocracias modernas, que una vez que uno crea una institución y ya lleva un cierto tiempo, y no es disfuncional, como el caso de la Defensoría de la Niñez, comparado, digo, con lo que es el INDH, que, seamos francos, está en crisis hace rato. Cuando uno crea una burocracia que no es disfuncional, es muy difícil eliminarla o subsumirla en otra. Catalina. Yo concuerdo con Javier en que la Defensoría del Pueblo es una institución que existe en otros ordenamientos jurídicos y en Chile también existe. Actualmente esta institucionalidad la encarna el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que si bien tiene autonomía, no es una autonomía constitucional, sino que una autonomía legal. La Defensoría de la Niñez también existe actualmente, pero a nivel legal. Ahora, cuando uno
le da rango constitucional a estos órganos autónomos, lo que busca, lo ha dicho Javier, es resguardarlos de la interferencia de los poderes políticos y de otros poderes también que existen en el Estado, con el fin de que cumplan de mejor manera su función, y esa función está directamente vinculada con la democracia. En el caso de la Defensoría del Pueblo tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales. ¿Qué hemos visto que ha sucedido con los órganos que actualmente existen? El Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, pero específicamente la controversia al último tiempo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hemos visto que la forma en cómo está compuesto su consejo, la forma en cómo se designan sus miembros, ha llevado a su politización, es decir, ha fracasado en el sentido de separar a aquellas fuerzas políticas que se supone que deben ser controladas o vigiladas por estos órganos autónomos de su seno mismo. Y eso generó, digamos, una controversia tremenda con su último director, que tuvo que renunciar a propósito de nuevas designaciones efectuadas por el presidente de la República, no contó con el apoyo del Consejo. También tiene que ver con instrumentalizar a veces estas instituciones por ciertos grupos o ciertas facciones para imponer, a través de estos órganos que se busca que sean objetivos, imponer una determinada interpretación o utilizarlo como una herramienta política para determinados fines, que eso también se ha visto un poco en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. La salida de Sergio Mico se debió finalmente a que él sostenía la tesis de que no hubo una violación sistemática de derechos humanos durante el gobierno del presidente Piñera. Y hubo personas al interior del Consejo que disintieron de esa interpretación. Lo mismo está sucediendo, salió en la prensa la semana pasada o antepasada respecto de la violencia rural en la macrozona sur. Existen distintas perspectivas sobre ese conflicto. El punto es que cuando uno de estos órganos se eleva a rango constitucional, como lo hace la propuesta de nueva constitución, uno esperaría que ese tipo de problemas se solucionara, que estas instituciones se fortalecieran y fueran una institución que representen a todos los chilenos y no que sea un lugar de lucha de facciones. Y creo que eso no se logra en la propuesta. El sistema de designación es más o menos casi igual al que existe hoy día, y particularmente porque la forma en cómo se designa el defensor del pueblo es por la mayoría de quienes integran el Consejo de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, que recordemos que la Cámara de las Regiones tiene una integración menor a la de la Cámara de Diputados, al Congreso de Diputados y Diputadas, de manera tal que en definitiva lo decide el Congreso de Diputadas y Diputados, que son más de 155 si contamos los futuros escaños reservados, pero de una terna elaborada por organizaciones sociales. Y ya lo he dicho en otros programas, bueno, ¿cuáles son esas organizaciones sociales? ¿Qué intereses tienen? Quizá yo hubiese preferido a lo mejor incluso una dirección, o sea, una elección por sufragio universal directo del defensor del pueblo, de manera de asegurar su absoluta legitimidad, independencia, autonomía de estas facciones políticas, cualquiera sea el color que tienen, y que buscan finalmente instrumentalizar estos órganos que tienen una importante misión en una democracia. Bueno, voy a agregar, antes de ir avanzando, después podemos recapitular, pero en el artículo 350 se señala que todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad, así que se va a promover que se asegura que al menos el 50% de los integrantes sean mujeres, al menos, dice. Vamos con los siguientes artículos, hablemos ahora de Contraloría General de la República. En el 351, la Contraloría General de la República se define y se establece el cumplimiento del principio de probidad en la función pública, ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de la administración del Estado. También encontramos en el 354 que la Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, funcionario o trabajador de cualquier órgano integrante de la administración del Estado. Dado que ya tenemos una Contraloría General de la República, es muy bullado su accionar también, sobre todo en momentos críticos, en elecciones, entre otras. Para que quede más claro, ¿qué cosas cambian respecto a lo que tenemos ahora? ¿Cuál sería la diferencia en esta propuesta constitucional, Catalina?
Yo creo acá que hay un cambio positivo en la propuesta nueva de Constitución porque el texto explicita varios puntos que ya estaban consagrados a nivel de la ley y que ahora quedan a nivel de rango constitucional, y también ciertas interpretaciones que habían ido decantando en el tiempo. Por ejemplo, encuentro muy relevante que la potestad dictaminante de la Contraloría General de la República, que en su momento tuvo un cierto cuestionamiento, ¿no es cierto?, de si realmente era una potestad constitucional, hoy día eso está explicitado en el texto. Y el reforzamiento de la Contraloría General de la República sin duda es algo muy importante para una democracia, porque lo que hace este órgano es vigilar particularmente la administración del Estado. Y no solamente al presidente de la República o a la administración central, y acá creo que también hay una innovación, sino que también a los gobiernos regionales y a los comunales. Muchos de los casos de corrupción que se dieron a nivel municipal se debieron a que ciertas materias están exentas del control de la Contraloría General de la República, y esa falta de vigilancia permitió que prácticas reñidas con la probidad en ciertos municipios se llevaran a cabo. Entonces, acá yo creo que es un estatuto que refuerza la labor de la Contraloría General de la República, y en ese sentido creo que es bastante positivo. Javier. Sí, quiero enfatizar a lo dicho por Catalina lo siguiente. De todos los órganos constitucionales, quizá, junto al Banco Central, la Contraloría fueron los que recibieron, digamos, experimentaron menor cambio. Y creo que dice mucho en relación al prestigio y al rol que han jugado en las últimas décadas. Más allá digamos, de la amistad personal que uno pueda tener con antiguos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional ha estado muy cuestionado en los últimos años. No ha ocurrido lo mismo con la Contraloría ni con el Banco Central. Lo que agregaría entonces me parece importante, como decía Catalina, que quizá se constitucionalicen cuestiones como, por ejemplo, que en su rol no va a poder revisar el mérito, que eso es algo que está en la ley orgánica, pero me pareció importante que el mérito de las decisiones político-administrativas. El rol que juega nuestra Contraloría es excepcional en el mundo de las Contralorías. En Europa típicamente son funciones de control de regularidad en lo que es el gasto del Estado. Pero nuestra Contraloría tiene un rol crucial, que es el control de legalidad de los actos de la administración de carácter preventivo. No es solo acotado a lo financiero, al buen gasto, al buen uso de los recursos, sino que también, como dice, que se cumpla la ley, que el gobierno se atenga a lo que tiene que hacer. Y esto es crucial, porque cuando hablamos de frenos y contrapesos, en alguna medida, la falta que hubo históricamente de tribunales contenciosos administrativos, no digo que fue completamente, digamos, suplantada por el rol de la Contraloría, porque es solo un control preventivo, pero nos ha dado cierta garantía de control a la labor administrativa del Ejecutivo en materia de decretos y reglamentos, al punto que una innovación importante de las últimas décadas fue que cuando se representa un decreto por ser inconstitucional, no cabe el decreto de insistencia, esta posibilidad que tenía el presidente con la firma de todos sus ministros de pasar por encima del Contralor y decir, promúlguese igual el decreto. Ahí entra el Tribunal Constitucional en el régimen vigente y entraría la Corte Constitucional de aprobarse esta Constitución. Y lo último que destacaría como cambio que es relevante es que se intenta poner un resguardo a la labor del Contralor. Porque hoy día es verdad que es una figura uninominal que en alguna medida hemos tenido suerte como país, que han sido muy buenos todos los contralores que hemos tenido. No hemos tenido malos contralores, en mi opinión personal. Uno podrá quejarse aquí o allá respecto a alguna decisión, pero hemos tenido gente proba, correcta, con competencia. Bueno, ahora se establece un consejo que va a poder tener algo, en alguna medida una labor de supervigilancia arriba del Contralor. Particularmente establece la Constitución cuando hay un cambio en su jurisprudencia administrativa. Supongamos que un Contralor hace un cambio, tendrá que por lo menos consultar al Consejo. Cuando hay un cambio, digamos, un supremazo, como llamábamos históricamente a las decisiones de la Corte Suprema que cambiaban su jurisprudencia. La Contraloría ha sido sumamente ordenada a seguir su propia jurisprudencia. Yo creo que
Este consejo, como todas las cosas, va a ver cómo funciona, de aprobarse cómo funciona, pero me parece importante que haya un control ante la eventualidad de que no tengamos en el futuro la suerte que ha tenido el país, de tener contralores en general competentes, probos y apegados a la Constitución y las leyes. Vamos a continuar con otro órgano que genera muchísima discusión en la opinión pública, el Banco Central. Hablemos del artículo 357. El Banco Central es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, encargado de formular y conducir la política monetaria. El 358, para el cumplimiento de su objeto, el Banco Central deberá considerar la estabilidad financiera, la volatilidad cambiaria, la protección del empleo, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio natural. El banco, al adoptar sus decisiones, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno. En el 363, quienes integren el Consejo podrán ser destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema. Estos fueron temas que se debatieron muchísimo en la opinión pública, habían cosas que se habían propuesto que finalmente quedaron atrás. Se dice que esto finalmente como queda muy parecido a lo que tenemos actualmente, salvo algunas cosas que tienen que ver con la posibilidad de acusar a consejero, Catalina. Y efectivamente se establece un procedimiento más sencillo, por así decirlo, para destituir a los consejeros del Banco Central, y eso indudablemente podría afectar eventualmente la autonomía, porque al tomar una decisión, un consejero siempre va a estar pensando si es que eventualmente esa decisión le va a implicar o no la destitución. Pero creo yo que acá hay varias innovaciones en cuanto a la función o los principios orientadores de la función del Banco Central, y específicamente se introducen, por ejemplo, contribuir al bienestar de la población, la protección del empleo y el cuidado del medio ambiente, que una de las críticas que han recibido esta especie de principios o objetivos que debe seguir el Banco Central es que lo acerca muchísimo a la política fiscal que lleva a cabo o al trabajo que hace el Ministerio de Hacienda desde el Ejecutivo. Porque el Banco Central en realidad cumple una función muy distinta a la función que realiza un Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de que ambos, eso también es un principio que existe actualmente, deben estar coordinados, porque las decisiones del Banco Central, como lo dice el texto de la nueva Constitución, deben tener en consideración la política fiscal. Estos principios tan abiertos, por ejemplo, la protección del empleo, se ha criticado que cuando se le asigna como funciona al Banco Central la protección del empleo, que es algo, insisto, que propiamente debe resguardar el Ejecutivo y el legislador eventualmente a través de las leyes que sean necesarias dictar, puede interferir en la política, en la función más esencial del Banco Central, que es la política monetaria. Evidentemente, cuando el Banco Central, por ejemplo, interviene para que suba o que baje el dólar, para controlar la inflación, eso puede tener o siempre tiene un impacto directo o indirecto en el empleo, bueno, en la naturaleza a lo mejor un poco más difícil de imaginárselo, pero uno también podría llegar a esa conclusión. Y esas causales tan abiertas, creo yo, podrían en el futuro generar presiones sobre el Banco Central que los saquen del objeto en el cual siempre ha funcionado desde su existencia en nuestro país y que ha funcionado bien además. Las intervenciones del Banco Central han sido siempre prudentes, muy serias y nos han permitido tener por mucho tiempo una economía sana. Esos objetivos son más propios de la política contingente y no deberían ser objetivos propios de la política monetaria que tiene, insisto, otras finalidades distintas y es el gobierno el que debe preocuparse de la protección del empleo, del medio ambiente, el bienestar de la población. El medio ambiente también, lo mencionaba Catalina, es un tema que se discutió, o que nosotros conversando con expresidentes del Banco Central, dicen que en realidad no veían por dónde tenían atribución o alguna posibilidad de intervenir o de poder cumplir ese rol de cuidado medio ambiente. Yo tengo una discrepancia aquí porque es bueno recordar que el Banco Central chileno, como muchos en América Latina, se inspiró en el norteamericano, el Federal Reserve.
Y a diferencia del chileno, el Federal Reserve, que insisto, fue aquel que nos sirvió de modelo, tiene como objetivo, no como consideraciones a tener presente, el empleo, maximizar el empleo. Entonces, es importante distinguir dos cosas. El objetivo central que establece la Constitución del Banco Central es mucho más moderado que el que establece la ley del Federal Reserve norteamericano, porque sigue siendo solamente la política monetaria y cambiar la estabilidad de los precios. Y lo que agrega es que debe tener en consideración estas otras cuestiones. Insisto, en Estados Unidos el objetivo es el maximizar el empleo y controlar la inflación. O sea, en algún sentido sería estamos siendo más papistas que el Papa, creo yo, si uno recuerda que la Federal Reserve es el banco central más prestigioso del mundo. Dicho esto, es relevante tener en consideración que normalmente estas instituciones se juegan mucho con prácticas institucionales. Voy a poner un ejemplo. El Federal Reserve en Estados Unidos no tiene autonomía constitucional, solo tiene autonomía legal. Pero se ha creado una práctica político-cultural que ha hecho que ni siquiera Donald Trump, que es el peor presidente que ha tenido Estados Unidos en la memoria reciente en términos de desprecio por las instituciones, se atrevió a alterar esa autonomía. En Chile, yo creo que en el Banco Central, la propia reacción que tuvo la convención, porque había una propuesta que estaba muy mal diseñada por parte de la Comisión de Órganos Autónomos, y bastó una visita de la presidenta del banco y algunos consejeros, y la convención de manera muy rápida y casi, esto ni siquiera dio lugar a mayor debate, se alineó, por decirlo así, con un diseño que me parece que funciona. Hay cuestiones de la ley orgánica que se elevaron a rango constitucional, esto de tener presente la orientación de la política económica del gobierno está en la ley orgánica. Ahora se eleva a rango constitucional. Pero finalmente, es importante esto, el objetivo va a ser siempre custodiar la estabilidad de los precios. Y va a tener que tener en consideración estas otras cosas, como lo medioambiental, el patrimonio natural, la volatilidad cambiaria, la estabilidad financiera y la protección del empleo. Ni siquiera dice maximización del empleo como es el mandato, y no como consideración, el mandato en Estados Unidos. Entonces, creo que el debate que hubo, la polémica, tuvo más que ver con la versión original, y esto fue un patrón que lo vimos en muchos temas en la convención, que por decirlo así, lo que hacía portada a los diarios era el primer informe de las comisiones, y lo que terminaba siendo aprobado era a veces menos, por decirlo así, menos noticioso que aquello que había producido escándalo. Yo tengo un pequeño matiz, porque yo fui parte de todas esas, o sea, no fui parte, fui testigo y entrevisté muchas veces a convencionales, y yo creo que no hay duda de que todo ese escándalo que se generó en muchas cosas fueron justamente las que permitieron que se aprobaran cosas que terminaron y no las que se habían propuesto inicialmente. En el caso del Banco Central, por ejemplo, se había propuesto que estuviera una coordinación con el gobierno, que es muy distinto a el téngase presente la política del gobierno, que es como quedó y como el mismo Banco Central propuso, por ejemplo, que ahí podemos estar todos de acuerdo que era lo razonable. No discrepo de ti, Bárbara, en eso. El escándalo hizo posible que se rectificara. El problema es que se anunciaba muy poco el fin, la resolución era más en letra chica. Claro, ahí la gente probablemente se queda tranquila y ya no gritaba como cuando se veían cosas que podían terminar mal. El efecto es complejo, porque fíjate, pasa un poco como cuando alguien es imputado a un delito y después es declarado inocente, absuelto. O sale en una línea chiquitita y nadie la lee, está bien. Son un poco algo similares, todo lo que estoy diciendo, análogo a eso. Bueno, ¿algo más que agregar, Banco Central? Seguimos, después vamos a dar una mirada en general para alcanzar. Tenemos también varios más relevantes. Artículo 365, vamos a hablar del Ministerio Público. Es un organismo autónomo y jerarquizado cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos que pudiesen ser constituidos de delito.
La facultad exclusiva de ciertos órganos de la administración para presentar denuncias y querellas no impide que el Ministerio Público investigue y ejerza la acción penal pública. Este va a ser un artículo relevante de discutir. 365, inciso 6. El Ministerio Público podrá impartir órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad pública para el ejercicio de sus funciones. En el 368, la Dirección Superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional, quien durará 6 años en el cargo sin reelección. 369. El comité deberá fijar la política de persecución penal y los criterios de actuación para el cumplimiento de sus objetivos. Son atribuciones del comité del Ministerio Público las siguientes. Bueno, y hay una larga lista: asesorar al fiscal nacional en la dirección del organismo, velando por el cumplimiento de sus objetivos; evaluar y calificar permanentemente el desempeño de fiscales y funcionarios del Ministerio Público; ejercer la potestad disciplinaria respecto a las funcionarias y funcionarios del Ministerio Público en conformidad con la ley; designar al director ejecutivo nacional; proponer al fiscal nacional las ternas para el nombramiento de los fiscales adjuntos y demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley. ¿Qué cosas relevantes ver acá que cambian respecto a lo que estamos acostumbrados a conocer como Ministerio Público, Javier? A ver, antes que ir a los cambios, quiero destacar algo parecido que lo que ocurrió con el Banco Central. La propuesta original era sumamente deficitaria. La propuesta original creo yo que habría significado y fue, digamos, algo muy complicado para lo que es el rol del Ministerio Público. Se creaba una suerte de dirección colectiva del Ministerio Público. Y esto produjo una crítica que fue bastante transversal, diría yo, políticamente, entre todas las personas que trabajan en el mundo del proceso penal y que por lo tanto son especialistas en lo que es el trabajo del Ministerio Público. Yo diría que partiría entonces relevando que aquí se rectificó, así como en el Banco Central se rectificó un diseño sumamente deficitario. Yo diría que, dicho esto, el cambio más importante que a mi juicio me merece la lectura de esta sección de la propuesta, nueva Constitución, es el comité. Y este comité, creo yo que, bueno, ahí tú mencionabas, efectivamente son varias las atribuciones. Quizá de la misma forma que ese consejo que mencionábamos respecto al Contralor, que es una novedad en el sentido de que el Contralor ahora es como una especie de autoridad uninominal que tiene, por el periodo que está, salvo la acusación constitucional, digamos, no tiene contrapeso. Acá yo creo que se busca un poco lo mismo. Está por verse cuál va a ser el efecto que tenga eso. Me da la impresión de que por el hecho de que su composición es fiscales regionales y el propio fiscal nacional o la fiscal nacional, no debiera ser polémico, digamos, ni generar demasiados problemas, pero es una novedad que me parece relevante. Catalina. Bueno, yo coincido que la gran novedad es este control interno que va a tener el fiscal nacional con este comité compuesto por los fiscales regionales. Me parece algo positivo porque una de las críticas que se le ha hecho sobre todo a la figura del fiscal nacional es que, digamos, un poco a veces, dependiendo de la personalidad de quien ejerce el cargo, una especie de llanero solitario que a veces no lo acompaña, ¿no es cierto?, el resto de la estructura del órgano. Entonces acá va a tener un contrapeso importante. Sí hay unas cosas de detalle que de hecho me correspondió comentar en un seminario especializado sobre esta materia. Por ejemplo, la potestad disciplinaria que tienen los fiscales regionales respecto de los fiscales adjuntos, hoy día se traslada a ese comité. Y eso, personas más expertas, abogados más expertos que yo lo han visto como algo negativo, sobre todo viendo la forma de Estado, el Estado regional. Se hubiese preferido que el fiscal regional hubiese mantenido esa potestad disciplinaria sobre sus funcionarios y que a lo mejor en apelación, es decir, cuando ya hay una decisión disciplinaria de parte del fiscal regional, hubiese ido al comité. Pero es una cuestión, digamos, bien técnica, pero
no por eso menos importante, porque han existido casos muy bullados al interior del Ministerio Público que tienen que ver precisamente con responsabilidad disciplinaria de sus funcionarios. Un tema que a ti te interesaba, Bárbara, el ejercicio de la acción penal pública. Actualmente hay ciertos órganos del Estado a los cuales la ley le entrega la facultad para presentar la acción penal, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos en determinados delitos tributarios, y también la Fiscalía Nacional Económica en determinados delitos que vulneran el bien jurídico, la libre competencia. Entonces, si esos órganos ejercen la acción penal, recién puede actuar el Ministerio Público, porque en la gran mayoría de los delitos el Ministerio Público puede actuar de oficio, es decir, puede presentar, ¿no es cierto?, la acción penal pública. También este debate se ha dado a propósito de la Ley de Seguridad Interior del Estado, donde siempre vemos este debate entre el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que el Ministerio del Interior debe querellarse, y el Ministerio del Interior dice que no, que basta que ejerza la acción penal pública el Ministerio Público. ¿En qué materias? Creo yo, hay una materia en realidad en que esta norma puede resultar perjudicial, sin perjuicio de que hay una norma transitoria que soluciona temporalmente el problema, pero a futuro ese problema va a aparecer. En materia de libre competencia. En materia de libre competencia existe una institución que se llama la delación compensada. ¿En qué consiste la delación compensada? Consiste en que una persona que ha sido testigo o incluso ha participado de conductas que se encuentran tipificadas como delitos por atentar contra la libre competencia puede denunciar ese hecho a la Fiscalía Nacional Económica, y la Fiscalía Nacional Económica puede no ejercer la acción penal pública en contra de esa persona, en el fondo para obtener a cambio su testimonio. Y eso hoy día existen varios casos que se han destapado o han salido a la luz pública gracias a la institución de la delación compensada. Generalmente es un ejecutivo de una empresa que dice, mire, acá se están coludiendo estas empresas, se acoge este beneficio de la delación compensada y la Fiscalía Nacional Económica puede perseguir la responsabilidad de las otras personas. Entonces, ¿qué dijo el fiscal nacional económico en la Convención Constitucional? Que si se elimina esta institución, ya la Fiscalía Nacional Económica va a quedar privada cuando, ¿no es cierto?, transcurra el tiempo que dispone esta disposición transitoria, de poder obtener esas denuncias, por así decirlo, que le han permitido destapar delitos que son muy sensibles para la ciudadanía. La colusión, ¿no es cierto?, es una cuestión que afecta a todas las personas, a los derechos de los consumidores, y por eso creo que acá debió haberse hecho un matiz en esa norma. Y el último tema al cual me quiero referir respecto al Ministerio Público es la facultad de imperio que tiene el Ministerio Público. Bajo la Constitución vigente, el Ministerio Público puede impartir órdenes directas a las policías, eso existe. Y recordemos que el Ministerio Público en realidad es un órgano bastante joven en la Constitución de 1980 porque se incorporó con la reforma procesal penal. Entonces, un órgano, yo diría, de los más jóvenes junto con el servicio electoral en la Constitución vigente. Sin embargo, se agrega algo que yo creo que va a generar muchísimos problemas, porque luego de señalar que podrá impartir órdenes directas a las fuerzas policiales, también le puede fijar metas y objetivos y puede evaluar el cumplimiento de esas metas y objetivos. Y la autoridad policial requerida deberá cumplir sin más trámite dichas órdenes, no podrá calificar su fundamento, eso todo hoy día existe, pero esta fijación de metas y objetivos y de cumplimiento, si bien uno dice, bueno, está bien que el fiscal, si le ordenó algo a la policía, lo pueda evaluar y verificar que se cumplió. El punto es que tenemos otro órgano dentro del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que realmente hace la misma función. Entonces ahí yo creo que faltó alguna norma de coordinación que pudiera conciliar esta doble sujeción que van a tener las policías, por una parte al Ejecutivo y por otra parte al Ministerio Público. ¿Cómo se va a conciliar eso? Y por último, eché muy en falta una norma de coordinación precisamente de la persecución o de la política criminal con el Ejecutivo. Hoy día una de las grandes críticas que ha recibido el Ministerio Público es que se escuda en su autonomía constitucional
para no coordinarse con el Ejecutivo particularmente y con el Poder Judicial. Y eso varios ministros del Interior de distintos gobiernos lo han señalado, ¿no es cierto? La importancia de sentarse y actuar coordinadamente. El Ministerio Público generalmente se termina escudando su autonomía cuando a lo mejor no hubiese dañado nada. Una norma similar a la del Banco Central, ¿no es cierto?, de tener en consideración a lo mejor la política de seguridad interior que puede estar desarrollando el Ejecutivo. Entonces creo yo que ahí había una falencia que se pudo haber subsanado y no se subsanó. Javier, ¿comparte las apreciaciones? ¿Algún comentario? A ver, yo creo que hay que hacer una interpretación armónica del artículo 365, número 6, respecto a la posibilidad de impartir órdenes directas, junto con, digamos, armónica con la facultad que tiene el Ministerio del Interior. Me da la impresión a mí que participar en la fijación de metas y objetivos debe entenderse respecto a la investigación específica de que se trate, en tanto y cuanto fijación de metas y objetivos o, digamos, que tendría a su cargo el Ministerio del Interior tiene que ver con algo más general de lo que es el rol de las policías en general. Pero eso es algo que puede la ley. Hay que recordar que en general las constituciones tienen muy poca regulación del Ministerio Público en el derecho constitucional comparado. Hay constituciones que ni siquiera lo mencionan, que está entregado meramente a la ley, pero en Chile ya está en la Constitución y por lo tanto cabe perfeccionamiento. Y respecto a la cuestión de un error que básicamente al establecerse que el Ministerio Público podrá, digamos, tratando de arreglarse este problema que se producía en que, por decirlo así, hubo la sensación de impunidad porque el Servicio de Impuestos Internos no actuó. Esto tiene que ver con un contexto que todos recordamos, ¿no? Todo lo que fue el escándalo por boletas ideológicamente falsas, la idea de que hubo una cierta negligencia, quizá deliberada por parte del Servicio de Impuestos Internos de no accionar a tiempo. Yo creo que por tratar de solucionar ese problema no se dieron cuenta de que efectivamente la delación compensada es crucial para combatir la corrupción. Antes la delación compensada derechamente casi no se denunciaba, era muy difícil probarlo. Y la delación compensada ha resultado ser muy eficiente. Dicho esto, es bueno también recordar que la disposición 56ª recoge literalmente la propuesta del Fiscal Nacional Económico. En ese momento, una persona, digamos, que todos consideramos de gran capacidad técnica, y que planteó que esta era una solución dentro de lo que es un problema. Como dice bien Catalina, esta es una solución temporal, porque lo que establece la disposición transitoria 56 es básicamente que para evitar que se produzca este problema, se encuentra exento de responsabilidad penal, digamos, sin la necesidad de creación del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, con lo cual se da por zanjado el problema mientras se dicta la ley. Ahora, acá puede ocurrir lo que ocurrió con los tribunales contenciosos administrativos bajo la Constitución del 25 y la del 80 hasta el año 2005. ¿Recuerdan que había un mandato? ¿Habrá tribunales contenciosos administrativos? Como nunca se crearon, la del 80 volvió a repetirlo, la Constitución del 80, y el año 2005 la reforma se decidió sincerar el asunto y se eliminó esa norma. O sea, acá cabe preguntarse qué ocurre porque funciona la norma transitoria, dice, mientras el legislador no regule el modo y condiciones. Acá hay dos opciones que yo veo. Lo más razonable es reformar en el primer paquete de reforma de la Constitución, reformar lo que fue claramente un error y que se subsanó temporalmente. Pero de no ocurrir aquello, es muy probable que no se dicte esa ley, con lo cual va a seguir existiendo este mandato constitucional transitorio que ha ocurrido, que no es algo, técnica legislativa muy malo. Esto de que hay normas transitorias que tienen efecto permanente, que hay en la actual Constitución también, respecto a Codelco, por ejemplo. Pero básicamente coincido en que acá hay que arreglar lo que fue un error, digamos, que buscaba solucionar un problema, creó otro en otra área. Continuamos con otro órgano establecido en esta propuesta en el 373, que es la Defensoría Penal Pública, cuya función es proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser
constitutivos de crimen simple, delito o faltas. Existirá un órgano autónomo denominado Agencia Nacional de Protección de Datos, que velará por la promoción y protección de los datos personales. Catalina, ¿qué opina de estos dos órganos autónomos? La Defensoría Penal Pública existe actualmente, pero a nivel legal, y era un aspiración institucional estar en el texto de la Constitución, igual que el Ministerio Público. Hay una novedad respecto de la Defensoría Penal Pública, y es que actualmente los defensores penal públicos pueden ser licitados, es decir, se llama una licitación y hay abogados que se presentan a esa licitación y son los que defienden, ¿no es cierto?, a las personas imputadas de un delito. Ahora eso se terminan esas licitaciones y se establece propiamente como un servicio, me imagino que con una planta funcionaria, y solo en casos excepcionales se va a poder contratar a defensores penales que no sean, digamos, funcionarios de carrera, por así decirlo. Y esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que va a haber una profesionalización, y eso sin duda va a ir en directo beneficio de las personas que van a ser defendidas por estos abogados. Pero por otra parte, recordemos que esto se trata de un derecho social, ¿no es cierto?, de proveer defensa gratuita a una persona imputada de un delito. Y en el caso, bueno, no creo que ocurra, pero en el caso de que no existe una planta lo suficientemente robusta para todos los casos que en algún momento pueden existir, sin perjuicio que se podrá contratar excepcionalmente nuevas personas, quizás se podría poner un poco en jaque la garantía de ese derecho, pero creo que es más bien improbable. Lo que sí es la gran ausente acá es la Defensoría de las Víctimas, que fue una de las propuestas que estuvo en la Convención Constitucional, que era algo también muy sentido particularmente por la ciudadanía. Hoy día los ciudadanos se sienten un poco perdidos ante el proceso penal, no saben cómo vincularse con el fiscal a cargo de su causa para poder pesquisar cómo se está investigando un determinado delito del cual han sido víctimas. Entonces, creo yo, dado que esta Constitución fue tan abundante, ¿no es cierto?, en entregar derechos sociales y en crear instituciones de protección para las personas, no me explico por qué no se creó esta Defensoría de las Víctimas. Y respecto de la Agencia Nacional de Protección de Datos, la verdad que yo creo que acá la Convención, digamos, quiso establecer un mandato específico al legislador porque no tiene un mayor desarrollo, de que exista un órgano de esta naturaleza. Yo creo que con ese sentido hay que leer esto. Hay derechos que ya los hemos revisado en programas anteriores que se refieren precisamente a los datos personales, y creo que acá la intención de la Convención fue que al legislador no se le olvide, no se le quede en el tintero generar una institucionalidad que proteja esos datos que tienen una directa vinculación finalmente con nuestra vida personal, ¿no es cierto?, con nuestra vida privada. Y con todos los avances en la tecnología, el uso cotidiano de la tecnología, los datos se vuelven más importantes que nunca de proteger. Javier, andamos dejando datos por todos lados. Sí, partiendo por la Defensoría Penal Pública, coincido que era una muy sentida aspiración. En algún sentido, dado que existía un rango constitucional al Ministerio Público, que insisto, no es algo habitual en todas las constituciones, que haya el Ministerio Público tenga rango constitucional, pero dado que en Chile lo tenía, no parece, había una suerte de asimetría ahí, que es atendible. Respecto a la Defensoría de las Víctimas, yo no conozco una constitución que la tenga, entonces la pregunta ahí es, aún a constituciones que tienen muchos derechos sociales, yo tengo la impresión de que eso puede tener que ver con la idea de que es un error, que la gente cree muchas veces, la ciudadanía, y no tiene por qué no caer en ese error, que por decirlo así, una institución si no está en la Constitución es menos relevante o tiene menos importancia. Yo creo que perfectamente se puede establecer por ley si es que se viera la necesidad de crear una Defensoría de las Víctimas sin que tenga rango constitucional. Y en materia de protección de datos pudo haber ocurrido lo mismo, o sea, uno pudo haberlo hecho por ley, pero acá hay un guiño en un artículo muy escueto, como mencionaba Catalina, que mandata al legislador a organizar. El asunto de la máxima importancia, no estoy minimizando el asunto, digo, la necesidad que esté en la Constitución una Agencia Nacional de Protección de Datos es tan dudosa como la necesidad de que hubiera una Defensoría de las Víctimas con rango constitucional. Vamos con los últimos que hemos seleccionado, el muy relevante, que es la Corte Constitucional. En el artículo 377
La Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico y profesional encargado de ejercer la justicia constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución. En el 378, inciso 1, la Corte Constitucional estará conformada por 11 integrantes, uno de los cuales la presidirá. Será elegido por sus pares y ejercerá sus funciones por 2 años. Su designación se efectúa sobre la base de criterios técnicos y de mérito profesional de la siguiente manera. En el 378 establecen algunos de los requisitos, por ejemplo, 4 integrantes elegidos en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. 3 integrantes elegidos por la presidenta o el presidente de la República. 4 integrantes elegidos por el Consejo de la Justicia a partir de concursos públicos. En caso de haber sido designadas juezas o jueces del Sistema Nacional de Justicia, quedarán suspendidos de sus cargos judiciales de origen, en tanto se extienda, su función en la Corte Constitucional. En el 381 y 382, la Corte Constitucional tendrá las siguientes atribuciones, entre ellas podrá acoger la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad de un precepto cuando no sea posible interpretarlo. Hay harto más, pero seleccionamos esto que debe ser de las cosas más relevantes, Javier, respecto a lo que tenemos hoy y cuáles son los cambios, porque, tal como decía, esta sí es una de las instituciones que genera ruido y genera muchas discrepancias en la actualidad. Está en silencio. Perdona, había alguien sí. cortando el pasto acá y quería evitarle a las audiencias el ruido desagradable de la máquina. Paró. Yo diría lo siguiente, es bueno también recordar que dentro de la crisis que fue casi terminal, recordemos en plena pandemia, fue un escándalo de telenovela, casi se ventiló por los diarios, por la prensa, se filtraban WhatsApps en que se atacaban mutuamente, hubo acciones, digamos, de allanamientos de oficinas ordenadas por la presidenta del Tribunal Constitucional a otro. Este era el estado de nuestro tribunal. Lo que era muy desafortunado, digamos, porque realmente era embarazoso. Cuando uno iba a conferencias internacionales y se sabía de esto, era como, bueno. En ese contexto se planteó derechamente radicar en la Corte Suprema de Justicia lo que es la función de revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes y de decretos y reglamentos. Esto ocurre, por supuesto, en muchos países que funcionan muy bien. Estoy pensando en Costa Rica y Uruguay, que, lamento ser tan repetitivos, son democracias muy respetadas en el concierto internacional. O en los Estados Unidos de América, o el caso de México y otros países. Pero demuestra cómo es relevante que quedó como un órgano separado. Había pros y contras en esto de mantenerlo separado o meterlo en la Corte Suprema. Yo diría que la mejor razón para separarlo es que si se vuelve a politizar el tribunal, como creo que en el último tiempo se politizó en Chile, habría contaminado a la Corte Suprema en su politización. O sea, en algún sentido, uno podría tener un esquema en que se politiza la Corte Constitucional y no se politiza la Corte Suprema. Y eso es mejor que un solo órgano. Y normalmente hay más, el poder político quiere hacerse del poder del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema cuando ejerce el mismo rol. Entonces, creo que fue una decisión sabia. Dicho esto, se repitieron algunos errores en el actual. Uno en relación a la integración y otro voy a mencionar la integración a los poderes. En integración me parece que es indefendible lo que ocurre hoy y se repite si eventualmente tenemos nueva constitución, que es que 3 integrantes sean elegidos por el presidente por sí y ante sí, sin preguntarle a nadie. Esto yo no lo conozco en el derecho comparado, normalmente las nominaciones de países democráticos. Las nominaciones para un órgano tan importante, que hoy día es un 30%, aquí se reduce un poco porque son 11, se terminó con esa también
muy mala idea de que fuera número par, un órgano tan importante, pero no veo justificación alguna para que un presidente de la República, por sí y ante sí, nombre a 3 integrantes, sin preguntarle a nadie. Y el segundo error, que es, a mi juicio, muy importante, si uno tuviera que decir cuál es la función, cuál es la atribución más relevante de un órgano de control jurisdiccional de la constitucionalidad de la ley, es justamente velar por la constitucionalidad de la ley. Y aquí, repitiendo un problema de diseño que tiene desde el año 2005 la actual Constitución, se exige la declaratoria de inaplicabilidad, que tiene una lógica distinta, como lo señala, es básicamente la inaplicabilidad que se declare inaplicable para un caso concreto una ley cuya aplicación tuvo un efecto contrario a la Constitución, no una ley inconstitucional per se. Entonces, en cambio, la declaratoria de inconstitucionalidad busca expulsar del ordenamiento jurídico una ley que es contraria a la Constitución. No se entiende bien, porque voy a poner un ejemplo muy concreto. Podría haber una ley que fuera perfectamente constitucional en abstracto, que pero por las características del caso produjo un resultado inconstitucional. La lógica mental que tiene que llevar a cabo cada uno de las juezas y jueces es distinto cuando tiene que evaluarse una ley per se es contraria a la Constitución, que es lo propio de una acción de inconstitucionalidad. Entonces, no se entiende bien, ni hoy, ni en el proyecto que vuelve a repetir este error, por qué para declarar una ley contraria a la Constitución necesito que antes, una ley que podría ser perfectamente acorde a la Constitución, pero que por las características del caso en que se aplica genera un resultado inconstitucional, debe ser un prerequisito para declarar, para accionar y pedir expulsar del ordenamiento jurídico una ley por inconstitucional. Y finalmente, es algo que hemos hablado antes, yo creo que el control preventivo es algo que países perfectamente civilizados y latinoamericanos, como Uruguay, no tienen y funcionan muy bien. Y creo que en Chile se prestó para que fuera utilizado como una estrategia por minorías parlamentarias que abusaban de esa idea. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con la eliminación del control preventivo. Catalina, en este tema tan relevante. Sí, que además a mí me gusta mucho, es uno de los temas que más me gusta y me apasiona. Lo primero sobre la Corte Constitucional es que hay que agradecer que tengamos una Corte Constitucional en el proyecto Nueva Constitución, porque su deficiente diseño en el proyecto Nueva Constitución se debe en gran medida en que no había un acuerdo sobre su existencia, es decir, hubo grupos bastante importantes que no querían que existiera un tribunal constitucional. Entonces uno tiene que preguntarse, o los ciudadanos deberían preguntarse, ¿por qué es importante una Corte Constitucional en una democracia constitucional? Y como lo explicó Javier, las Cortes Constitucionales tienen por objeto velar que el legislador, que nadie más lo controla, ya vimos que al presidente de la República, la administración del Estado lo controla la Contraloría General de la República, pero al legislador nadie lo controla. Y en Europa, durante inicio del siglo XX, particularmente en las democracias parlamentarias, surge la idea de que las mayorías se equivocan, que las mayorías pasan a llevar los derechos de las minorías y por lo tanto alguien debe vigilar que las mayorías respeten el pacto fundamental, la Constitución. Y ahí surgen los tribunales constitucionales. Llama primero la atención que la Corte Constitucional quedó al último de los órganos autónomos, en el capítulo de órganos autónomos, siendo yo creo que debería haber sido el primero, porque si uno mira los capítulos orgánicos de la Constitución, está en primer lugar el Poder Legislativo y luego el Ejecutivo. Por lo tanto, los órganos autónomos debió ir primero la Corte Constitucional, que vigila, controla al Legislativo, y luego la Contraloría General de la República, que controla a su vez al Ejecutivo. Y acá vemos, digamos, que fue una decisión, última de la Convención de incorporar esta Corte. ¿Y cuáles son las deficiencias? Aquí concuerdo plenamente con Javier, el Tribunal Constitucional se ha politizado en extremo, y eso se debe al mecanismo de designación de los ministros del Tribunal Constitucional, el cual no es subsanado. Existían muchísimas propuestas sobre la mesa, la Convención no acogió ninguna de ellas, y es más, desde el punto de vista de la forma de Estado, recordemos que la Corte Constitucional va a tener la atribución de
controlar la constitucionalidad de los estatutos regionales. No solamente está el problema de que el presidente de la República designa sin contrapeso 3 ministros, y siempre la historia ha demostrado que elige a personas de su exclusiva confianza. El proyecto de nueva constitución tiene una prohibición que le va a limitar esa potestad al presidente de la República, pero nada impide que pueda elegir otra persona, digamos, que sea de su confianza. Y respecto de aquellos que designa el Congreso de Diputadas y Diputados con la Cámara de las Regiones, es por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Y eso significa que la decisión va a recaer en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque son 155, o sea, ya de por sí tienen más de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Así que la Cámara de las Regiones no va a tener nada, digamos, no va a poder influir realmente la designación de los jueces de la Corte Constitucional, como hoy día sí lo puede hacer a través de las designaciones del Senado. Respecto de las designaciones del Poder Judicial, actualmente los hace la Corte Suprema. El proyecto de nueva Constitución se lo entrega a el Consejo de la Justicia, que en sí mismo está cuestionado por su politización, pero además hay un segundo elemento, que pueden integrar la Corte Constitucional jueces de los sistemas de justicia. ¿Y qué significa eso? La Corte Constitucional, lo explicó Javier, tiene una dimensión política, y precisamente que existe un órgano separado del Poder Judicial busca resguardar al Poder Judicial de inmiscuirse en esta discusión con el legislador. Y esos jueces que integren la Corte Constitucional luego se pueden reintegrar a los sistemas de justicia. ¿Qué va a implicar eso? Que va a ser un juez que va a retornar a los sistemas de justicia, que va a haber hecho una carrera que lo va a haber puesto muy en contacto con la política, y eso creo yo que termina afectando a veces la independencia o incluso la imparcialidad en decidir determinados asuntos. Además, yo particularmente hice una propuesta en la convención que creía súper original y revolucionaria, pero no fue tan original y revolucionaria, que lo que se ha cuestionado al Tribunal Constitucional es su falta de legitimidad democrática. Y yo propuse, bueno, integremos a la estructura de la Corte un órgano democrático a través de la institución de un jurado, que yo creo que hubiese ayudado al relegitimar la convención, la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, si es que una decisión de declaración de inconstitucionalidad de la ley va acompañada de una decisión del jurado. Es decir, que cualquier persona, cualquiera de nosotros elegido por sorteo, hubiese podido participar de la deliberación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley. Y para terminar, porque ya sé que estamos sobre el tiempo, aunque podría haber hecho un programa solo sobre esto, me preocupa muchísimo. Si bien se elimina el control preventivo, había sido cuestionado, yo creo que no debió haberse eliminado, sino que debió haberse acotado más, separarlo de la liberación al interior del Congreso y dejarlo para su ejercicio posterior a la aprobación o el despacho de un proyecto de ley. Se debilita, uno pensaría que debería haber fortalecido el control represivo de la ley, pero se debilita. Ya lo mencionó Javier, no se solucionaron problemas que tenía la inaplicabilidad, pero en lo que sí había funcionado bien la inaplicabilidad es en que las personas finalmente la ejercen como una especie de amparo de derechos fundamentales contra actos del legislador. Y queda muy disminuido porque se le imponen a la Corte Constitucional una serie de criterios que debe seguir para poder ejercer su potestad de inaplicación, y además se priva a las partes de su posibilidad de acceder directamente a la Corte Constitucional. Y es un derecho que cualquier ciudadano tenía desde 1925 y que se configuró precisamente para que cualquier persona pudiera denunciar los abusos del legislador. Y creo yo que eso estaba en un espíritu que debió haber primado en la Convención Constitucional. Los ciudadanos precisamente reclaman mayores herramientas para poder hacer valer sus derechos frente al poder. Y por último, la inconstitucionalidad también se agrava. Ahora se exigen 2 sentencias de inaplicabilidad. La actual Constitución exigía solamente una sentencia de inaplicabilidad, y en realidad es para hacer más difícil, digamos, el camino a la inconstitucionalidad. Todo ello, además, de la mano en que la Corte Constitucional va a estar sometida a una serie de principios, como señalé, que le van a obligar a ser deferente, no razonadamente con el legislador, sino simplemente deferente, como lo dice el primer artículo de este capítulo. Y con eso me quedo, Bárbara. Ya estamos sobre el tiempo, Javier, en segundos, ¿algo que agregar? Porque nos tenemos que ir. Y no, yo creo que, la inaplicabilidad en Chile hoy día también ha ido mutando, ha habido un abuso, hoy día se usa por motivos dilatorios en muchos casos. Finalmente,
creo que la existencia de la tutela de derechos fundamentales complementa, salvaguarda los derechos de las personas. Pero en general me parece que sumando y restando, como lo podemos ver de esta conversación que hemos tenido con Catalina, hay defectos que quedaron. Yo creo que hay una agenda de cambios aquí. El paquete de reforma debiera abordar, porque entre equipos técnicos yo creo que habría bastantes acuerdos en cuestiones como la relación entre inaplicabilidad e inconstitucionalidad, como pedir que, por ejemplo, haya otro órgano que incida en el nombramiento de esas 3 personas que el presidente nombra por sí, ante sí. Hay una serie de cosas que se podrían arreglar, pero en general, respecto a la Corte Constitucional, tenemos una Corte Constitucional que dado la falta de prestigio del tribunal, yo lo considero un milagro que haya logrado existir. Bueno, muchísimas gracias, Javier, Catalina. Como siempre, un gusto. Nos queda ya solo un programa la próxima semana, que además va a ser el último de nuestro ciclo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Bárbara. Gracias, Javier. Los dejamos todos invitados a seguir con nosotros. Todavía nos quedan un par de programas más, ya muy cerca del final y próximos al plebiscito, aquí en emol.com.